Tremenda y bochornosa la sesión parlamentaria, la triste sesión parlamentaria vivida el jueves 15 de diciembre de 2022 y que pasará a la historia reciente de España como una de las páginas parlamentarias más ignominiosas y más vergonzosas, a mayor deshonra del Partido Socialista Obrero Español, o lo que quede de él, que no es nada. Yo, que soy de verbo fácil, ya me conocen, a veces algunos me reprochan quizás ser un poco faltón. Yo siempre digo en mi descargo que yo no insulto, refiero, como decía el clásico. Tendría dos vías hoy para hacer este campanazo. Poner al señor Sicilia, como ya se pueden ustedes imaginar, optar por darles a los socialistas una pequeña lección de historia. Voy a optar por lo segundo. Hoy, paradójicamente, podría tener minutos y pista para correr, insisto, pero me apetece hablar un poco de historia. Vaya por delante que lo de ayer, siendo gravísimo, como es, y sobre todo la actitud pasiva de la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pobre Meritxell, pobre, otra subalterna más, del sátrapa, dejando al señor Sicilia acampar a sus anchas y enfangar de tal manera la vida parlamentaria. Vaya por delante, digo, que lo de ayer estaba perfectamente estructurado y guionizado, ¿no? Repetían todos los diputaditos socialistas como papagayos, como pobres lacayos a sueldo, que es lo que son de su jefe, un guión que, insisto, estaba pactado. El problema es que se pasaron de frenada. Sicilia se pasó de frenada. Eso sí, el pobre diablo tuvo su momento ya de gloria o de deshonor para su historia y para la de sus, en fin, su entorno. Qué pena, a juzgar por la soltura y la sonrisa que le adornaba, la actitud algo chulesca que exhibía mientras era broncado por los diputados de la bancada popular. Voy con la lección de historia. Este personaje, que habla de Tejero y habló de tricornios y habló del 23F, sin duda desconoce algunas cosas básicas. Mira, Sicilia, los periodistas tenemos por castigo la acumulación de datos, la investigación de fuentes, el conocimiento. En algunos casos, hoy en día, como el periodismo ya no existe, pues se ha convertido en otra cosa. Digo, cuando yo lo conocí, ¿no? Y era digno de tal nombre. En algunos casos, incluso, pues acabas conociendo mucha gente. Otros, incluso, por razones familiares, porque lo han tenido, o hemos tenido determinadas cosas en casa. Otros simplemente por lecturas, por erudición, por curiosidad. Te voy a contar un poco lo que fue el 23F. Sicilia. El 23F, que ha quedado para la historia como un golpe de Estado y que en el imaginario colectivo sigue instalado, y a estas alturas no creo que ya se desprograme nunca, como una suerte de asonada al estilo de las que se daban en el siglo XIX, por espadones de salón, por tipos que se pronunciaban los pronunciamientos del siglo XIX. Esto para quien haya estudiado algo de historia. Abandono toda la esperanza con la mayoría del zurdaje mugroso. Por unos militares, pues eso, espadones, que querían devolver a España, a la España de los años 50, del blanco y negro, o incluso a la España del siglo XIX. En realidad el 23F fue otra cosa. El 23F, y está archipublicado no ayer ni anteayer, hace 30 años ya, fue un juego de Estado Mayor, guionizado y diseñado por los servicios de inteligencia del Estado, hoy CNI, entonces CSID, con un doble objetivo, y un golpe, o un golpe blando, o un juego de Estado Mayor, con también una doble puerta de salida. El doble objetivo era, por un lado, reforzar la figura del entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, de modo y manera que si el golpe, o lo que se había diseñado como tal, triunfaba, la figura del rey salía reforzada porque aquellos militares decían pronunciarse en su nombre. Y si fracasaba, como tal ocurrió, y después explicaré lo que es el factor humano, fracasó por el factor humano y por el teniente coronel Tejero Molina, también reforzaba la figura del rey, como así ocurrió. El segundo objetivo, y no menor, de aquel 23 de febrero era acelerar la llegada del Partido Socialista al poder. ¡Wow, Felipe Sicilia! A que esto no te lo habían contado nunca. Verás, ya te lo voy a contar. Mira. El sistema de la época consideraba que la democracia no iba a estar plenamente consolidada hasta que el Partido Socialista Obrero Español, que entonces podía ser digno de tal nombre, de Felipe González Márquez, llegara democráticamente por las urnas al poder, después de
la Segunda República, del periodo revolucionario de la Segunda República, de 1931 a 1936. Así se consideraba. Y esa era la razón por la cual, aparte de que el sistema también se encargó de que el periodo post-Suárez, la presidencia de aquel hombre brillante y justamente olvidado que era Leopoldo Carlos Sotelo, fuera lo más breve posible, hasta llegar a octubre del 82 y aquellos famosos 202 escaños de Felipe González. Digo, tal era así que se habían producido en los meses anteriores aquella sonada militar. En realidad había varias tramas distintas, había algo que sí era digno de tal nombre de golpe de Estado, que era una trama cruenta, lo que se dio a llamar el golpe de los coroneles, con la detención, un día antes, por cierto, del triunfo socialista en las urnas de octubre del 82, de los hermanos Crespo Cuspinera, etcétera. Buah, se te habrán hecho los sesos agua, Felipe Sicilia. Voy al 23F este que os pone tan porricotes. En la lista que Alfonso Armada Comín, a las 8:30 de la tarde, 2 horas después de que Tejero con 400 guardias civiles entrara y secuestrara al Congreso de los Diputados y los 350 parlamentarios que había allí en aquella época, en aquella lista que Armada Comín, el general de división Armada Comín, le presenta al teniente coronel Tejero, ¿sabes quién figuraba como vicepresidente? Felipe González Márquez. ¿Sabes quién figuraba como ministro de Justicia? Enrique Mújica Arzoga. Te va sonando, ¿no? ¿Sabes quién figuraba como ministro de Economía? Ramón Tamames, que en aquella época era del Partido Comunista, no era liberal. No había visto la luz, como ya desde hace muchas décadas, ¿no? Era un economista prestigioso que militaba en el Partido Comunista de España, de Santiago Carrillo, que se había presentado incluso en el 79 en la alcaldía de Madrid. Si tú no habías ni nacido, o si habías nacido te estaban cambiando el pañal porque te harías pis en la cuna. Felipe Sicilia, pero podías haber leído un poco, ¿no? Bien, un mes o 2 meses antes un mes antes, yo creo que fue a finales de 1980 o en enero de 1981 se había producido una entrevista célebre, luego te doy algunos libros para que te ilustres, chaval, entre Enrique Mújica Arzoga y el entonces alcalde de Lleida, o de Lérida, como prefieran ustedes, Antoni Subirana, un destacado miembro del PSC de la época, con el general de división Alfonso Armada Comín, que todavía no había vuelto a Madrid como segundo jefe del Estado Mayor con Gabeiras. Estaba en el gobierno militar de Lérida. Los contactos entre los militares de la época, hablo de los generales de la época y los que estaban en aquella pomada y que seguían una hoja de ruta, insisto, perfectamente guionizada por aquella cabeza privilegiada, para unos para el bien, para otros para el mal, que era el comandante Cortina, probablemente el guionista o uno de los guionistas, así se escribió y así se dijo de aquel golpe o de aquella operación. Digo, los contactos entre altos dirigentes socialistas y altos mandos militares en la época eran muy frecuentes porque el fin último era ese: acelerar la llegada del Partido Socialista al poder. A lo mejor te estoy dando una clase que, insisto, dudo mucho por las 2 escasas ocasiones en las que te he visto y te he prestado 2 minutos de mi atención, y el nivel cultural que te presupongo, o el nivel simplemente de instrucción, ¿no?, de información que te presupongo que no es excesivamente elevado, pero bueno, a lo mejor si lo sabías esto o has leído alguna cosa. Puedes repasar libros. Todo esto que estoy contando está escrito ya desde hace muchos años. Hay 2 libros fundamentales del historiador Jesús Palacios, que me ha acompañado aquí y en otros canales en muchas ocasiones. Uno es, para mi entender el mejor, 23F, el golpe del CSIC, y otro es El rey y su secreto. Jesús Palacios está mucho más orgulloso del segundo, del rey y su secreto. A mí me pareció más interesante en su día, y se lo he dicho muchas veces en público, 23F, el golpe del CSIC. Hay un libro también absolutamente fundamental acerca del papel del rey, del entonces jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón y Borbón, del entonces comandante Pardo Zancada, Ricardo Pardo Zancada, que lleva por título La pieza que falta. Vete tomando apuntes, Felipe. Felipe Sicilia. Ya tienes lecturas para el fin de semana. Bueno, fin de semana. Igual con el primero de estos te tiras el verano entero. Tampoco quiero que te dé una hemorragia cerebral, Felipe Sicilia. Pero, digo, para que te vayas instruyendo, ¿no? Te podría dar ahí también un libro interesante de mi buen amigo Fernando Jáuregui, periodista transicionista de los de aquella época, que habla de una cosa que se llamaba el informe Jáudenes, que fue un informe en el que no se explica ni de lejos tampoco todos los detalles más de la trama, pero bueno, pues fue un informe que se confeccionó por los servicios secretos, bueno, pues un poco para ir dándole carpetazo a algo que había salido regular, aunque al final consiguió su objetivo. Vuelvo a repetir, haríais mejor en, cuando preparéis la hoja de ruta propagandística,
hacer alusión a otras cosas que no sean el 23F, porque para seguir envenenando, aparte del paisanaje que sigue envenenado por el odio, pues tenéis recursos y herramientas muy fáciles, pero el 23F no es precisamente algo que os sea ajeno a los socialistas, ni de lo que podáis sentiros orgullosos, por supuesto, ni echarle en cara a la derecha. Lo de ayer, vuelvo a repetir, para cerrar ya este campanazo y no hacerlo eterno, que nadie se escandalice más de lo necesario porque estaba perfectamente estructurado, guionizado y dirigido por los servicios de información y propaganda del régimen. Porque todos iban repitiendo como papagayos el mismo mensaje. ¿Se pasaron de frenada? Sí. Pero lo importante, como dice una conocidísima periodista, buena amiga mía, a ver si la semana que viene me la traigo, de la zona de Levante, caracterizada por su libertad de juicio, de opinión y por no tener pelos en la lengua, compartía conmigo esta mañana a primera hora. El proceso electoral ya está abierto, ya está en marcha. Probablemente, y cuando escuchaba ayer a Felipe Sicilia lo tenía muy claro, sea inminente, se produzca todo mucho antes de lo que pensamos, para bien y para mal. Y cuidado, ahora os invito a que os quedéis a escuchar el programa completo y escuchéis la entrevista con mi buen amigo el consultor político venezolano Pedro Luis Pedrosa. Cuidado, porque el Tribunal Constitucional ya está anulado. Otro peón de ajedrez que se han comido. Lo siguiente, decía yo ayer en mi campanazo, será la Iglesia Católica, será la corona, por supuesto, pero lo siguiente a lo que le van a meter mano, nada, en 2 semanas, en 3 semanas, va a ser a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Ahí lo dejo. Ya sabéis lo que quiero decir con esto. Y eso es inminente. ¿Que cómo lo harán? Da igual, ¿qué más da? Como han hecho con la sedición, con la malversación, incluyendo una disposición transitoria en cualquier ley que no tenga que ver, acelerando por el procedimiento de urgencia el trámite parlamentario para cepillarse los informes de los órganos consultivos del Estado. Ya lo están haciendo. Técnicamente es legal. Te lo dicen todos los juristas, de un extremo y otro del arco ideológico. ¿Que es dudosamente legal? Sí. ¿Que en algunos casos bordea la inconstitucionalidad? También. ¿Que se la suda? No os quepa ninguna duda, ya lo estáis viendo. Lo próximo es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. O reaccionamos los españoles, o Venezuela ya está instalada. Y la dictadura socialista y el totalitarismo ya no es un futuro mediato o inmediato tenebroso, ya es una realidad.